En el Perú hay más de 1 millón de niños menores de 5 años con anemia y a pesar de los avances, aún hay más de 400.000 niños con desnutrición crónica. ¿Y tú sabes qué hace tu alcalde para combatir la desnutrición y la anemia en la infancia? ¿Sabes qué hace tu barrio, distrito o comunidad para luchar contra estos graves problemas? La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Únete a esta movilización contra la desnutrición y la anemia infantil. Todos podemos. Cambiemos esto. Solo sé que siempre serás mi linda guagüita. Comparte los hashtags y síguenos desde el Facebook y Twitter de Inversión en la Infancia. Muy buenos días, estamos en una transmisión en directo de esta conferencia de prensa que ha convocado el Movimiento Ciudadano Inversión en la Infancia para hacer una convocatoria, una movilización nacional para la lucha contra la anemia y la desnutrición cero. Me es grato anunciar en estos momentos la presencia en la mesa de nuestro coordinador nacional, del reverendo Padre Gastón Garatea. Está también con nosotros la doctora Sara Vega, presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría. Acompaña también la mesa la doctora Fabiola Jiménez, que es directora de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición. Y también con nosotros el doctor Javier Abogataz, que es ex viceministro de Economía y miembro del Grupo Directivo de Inversión en la Infancia. Y nos place dar la bienvenida también en esta reunión. Está con nosotros el doctor Percy Minaya, viceministro de Salud Pública del MINSA, bienvenido viceministro, y también con nosotros la doctora Ariela Luna, viceministra de Políticas y Evaluación Social del MIDIS. Esta transmisión se hace en simultáneo con la campaña peruana de Derecho a la Educación y la Red de Municipios Rurales del Perú, y a los cuales pues agradecemos desde ya su colaboración para llevar este mensaje. Antes de iniciar la conferencia, como parte de lo que es nuestra práctica, entonces hemos preparado un breve informe basado en las informaciones del ENDES, de la Encuesta Nacional de Hogares, que presenta un poco cuál es el panorama de anemia y desnutrición infantil en el país y el desafío que nos implica a nosotros para informarnos y actuar en conjunto. Entonces vamos a dar pase inmediatamente al video. Adelante, por favor. En el Perú, más de 1 millón de niños menores de 5 años tiene anemia y a pesar de los avances logrados en los últimos años, aún más de 400.000 sufren de desnutrición crónica. Estos son niños que verán seriamente afectados su desarrollo y su futuro. Preocupa el incremento de la anemia infantil durante los últimos años, situación frente a la cual debe haber una respuesta nacional. 1 de cada 3 niños menores de 5 años tiene anemia en el país, y 1 de cada 2 niños menores de 3 años, una etapa clave en el desarrollo infantil, está afectado por este grave problema. Entre los niños menores de 3 años, la anemia se elevó como promedio nacional de 41,2% en 2011 a 46,8% en 2014. Y en niños menores de 5 años, la anemia ha subido de 30,7% en el año 2011 a 35,6% en el 2014. Sin embargo, este alto promedio nacional oculta realidades aún más preocupantes en distintas zonas del país. En una región como Puno, la anemia afecta a 8 de cada 10 niños menores de 3 años. A nivel rural, la anemia infantil supera el 54%. El último año, la anemia infantil se elevó en 13 regiones del país. El mayor aumento se dio en la región San Martín, en la que se incrementó casi 16 puntos porcentuales, pasando de 31,7% en el año 2013 a 47,6% en 2014. En Lima Metropolitana hay más de 147.000 niños que no han cumplido los 3 años y que sufren anemia. Si bien la desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años ha descendido como promedio nacional, el último año aumentó en 6 regiones.
En el país, la desnutrición crónica afecta al 14,6% de los niños menores de 5 años. Esto significa que hay más de 400.000 niños con desnutrición crónica. Y las brechas siguen siendo grandes. La desnutrición infantil rural es más de 3 veces mayor que la urbana, mientras a nivel urbano es 8,3%, entre los niños rurales se eleva a 28,8%. Aunque el último año tuvo el mayor descenso, con una baja de 7,4 puntos porcentuales, la región Huancavelica sigue siendo la que tiene el mayor índice de desnutrición infantil, con 35%. Al otro extremo, Tacna y Lima Metropolitana tienen los índices más bajos, con 3,7%. Esto revela las grandes brechas entre las distintas regiones del país. Cajamarca es la región con la mayor cantidad de niños con desnutrición. 50.000 niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica en esta región, el 32,2% del total de niños de esta edad. El gobierno ha establecido como meta para el año 2016 un nivel nacional de desnutrición crónica de 10% entre los niños menores de 5 años y un índice de anemia entre los niños menores de 3 años de 20%. Para combatir exitosamente la desnutrición y la anemia infantil, teniendo como objetivo su erradicación, es necesario un compromiso de todos. Desnutrición y anemia infantil cero es una meta posible de lograrse. Todos podemos. Cambiemos esto. Agradecemos la colaboración de todas las organizaciones que están contribuyendo con esta campaña y también, por supuesto, de estar juntos con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, el UNICEF, que está presente su representante, el señor Paul Martin, y todos los miembros del Grupo Impulsor. También resaltar la participación de la Sociedad Peruana de Pediatría en este esfuerzo, como de la cooperación alemana, GIZ, Fundación Bernard Marlí, en fin, todos. Sin más preámbulos, yo paso la palabra a nuestro coordinador nacional, al reverendo padre Gastón Garatea. Muy buenos días con todos. Cuando uno oye estas cifras de la desnutrición y la anemia en un país como el nuestro, uno siente un dolor muy grande, ¿no? Al pensar de que esto es un mal, un viejo mal. No, esto no es un problema de ahora. Venimos de años de sumisión, de explotación, de olvido, ¿no? Y entonces nos parece muy importante con una visión ética hacer algo por estos niños, ¿no? Por hacer algo por nuestro país, por nuestra gente. Por eso esta no es una visión política, ¿no? Lo que tenemos es una visión ética, ¿no? Queremos actuar por ética, porque es un deber nuestro actuar. Y me parece pues muy rico, muy importante que estemos con organismos oficiales del país, ¿no? Con el Ministerio de Salud, con el Ministerio del MINDIS, es decir, con gente que tiene la misión de liderar todas estas campañas que van en favor de nuestro país, pero no son los únicos, ¿verdad? Tenemos organizaciones internacionales y tenemos también una responsabilidad de ciudadanos peruanos, ¿no? Es un deber de todos, ¿no? No podemos echarle la culpa a alguien que es el culpable. ¿Somos todos culpables o somos todos responsables del bien de sacar adelante este problema? Pero el problema es gordo, ¿no? El problema es gordo. Tenemos escándalos, ¿no? Que son terribles y a veces nos acostumbramos a esos escándalos, ¿no? Decir que Huancavelica tiene el 35% de gente desnutrida es un escándalo, ¿no? Hay una cosa que uno dice, ¿cómo puede ser que Huancavelica esté mal en todo? Pero sobre todo en sus niños. En estos niños que no van a poder formarse bien, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos un departamento como Puno, que tiene
el 82 decimos, vienen los técnicos y nos dicen, es el 81, pero por favor, no discutamos eso, la verdad. Es una cantidad de anémicos espantosa, ¿no? En un país como el Perú, que en este momento se gloria de los éxitos económicos, ¿verdad? Pero son hechos que se dan. Para mí no es un problema político, es un problema nuestro, humano, ¿no? Cómo somos solidarios unos con otros. No podemos callar, porque se trata de vidas humanas, ¿no? Estos son los niños nacidos. Yo creo que hay que luchar contra el aborto y otras cosas, pero sobre estos niños mucho. Estos son los niños que ya nacieron y que los estamos a veces abandonando a ser ciudadanos de segundo nivel, ¿no? Y tiene todo niño, por justicia, ¿no?, tiene el derecho de explotar todas sus posibilidades humanas. Hay, frente a los que manejan los recursos del país, hay también una obligación moral mayor, ¿no?, ¿verdad?, en el sentido de que tienen que emplear bien lo que tenemos. Creo que en el Perú tenemos suficiente ciencia, ¿no?, ¿verdad?, para manejar bien las cosas, ¿no? No es que tengamos que importar gente que nos enseñe, no, tenemos suficiente ciencia. Pero tenemos que saber organizarnos y saber poner prioritariamente estos valores humanos. Esto es más importante que lo económico, ¿verdad? Muchas veces se piensa que el asunto es económico, no es solo económico, es humano, ¿verdad? Aquí hay una responsabilidad de todos nosotros. Este grupo impulsor es un grupo muy pequeño, ¿verdad? Somos personas que no tenemos grandes poderes, ¿verdad? Pero como me decía ayer el ministro de Salud, tenemos la obligación moral de estar ahí, ¿verdad? Y le dije yo, vamos a hacer como pulga en el oído, ¿verdad? Porque aunque les moleste, vamos a tener que estar. Esto es el Perú, esto es lo que necesita nuestra patria, ¿no? Entonces, estamos convocando a un compromiso nacional, ¿verdad?, por los niños, ¿no?, por estos niños, sobre todo los marginales, ¿no?, aquellos niños que no poseen las posibilidades que tienen otros niños, ¿no?, esos niños cuyos padres, cuyos antecedentes han sido siempre muy abandonados, muy dejados de lado. Entonces hay que recuperar, y tenemos que recuperar todo esto científico para la nutrición, pero todo lo educativo que hay acá, ¿verdad? Hay verdad que muchas veces las mamás no saben preparar bien estos micronutrientes, pero hay que enseñarles, pues. Tenemos que trabajar en todos los flancos, ¿no? No es un asunto de dos ministerios, es asunto de todos los ministerios, ¿verdad? Creo que ahí hay que tenemos que tener una lucidez para hacer que esto funcione y que funcione bien. Bien, muchas gracias. Gracias, padre Gastón. Damos inmediatamente la palabra para su intervención a la doctora Sara Vega. En el Perú queremos ciudadanos de primera categoría, y tener ciudadanos de primera categoría nos exige aliarnos todos los sectores para lograr anemia cero y desnutrición bajísima, porque siempre va a haber un poquitito de desnutrición por enfermedades ajenas a nuestra posibilidad de superarlas. Por ello saludamos la presencia de nuestro viceministro de Salud y de nuestra ministra de Inclusión y Desarrollo Social, pero sentimos que también educación, que también los padres de familia, que todos los sectores tenemos que estar presentes y tomar acción frente a este flagelo de la anemia y la desnutrición. Desde luego que todos los niveles de decisión del Estado tienen que estar convencidos de que en la agenda prioritaria
tienen que estar estos temas de anemia y de nutrición para realmente abatirla en un corto plazo y no solamente llegar a las metas planteadas, sino también superarlas. Y participando todos creo que lo podemos hacer. Nosotros los pediatras sentimos que junto con todos los trabajadores de salud tenemos un rol que cumplir, invocamos a cada uno que vea cuál es el rol que tiene que cumplir. En este sentido, el rol de liderazgo para prevenir la anemia, para tratar la anemia, para rescatar a esos niños que ya están con este problema de anemia o de desnutrición, 1 millón, realmente una demanda enorme. Nosotros tenemos que trabajar con los padres y para convencerlos, pero también nosotros como trabajadores de salud tenemos que lograr disponer de todos los en todos los lugares del país, hasta en los lugares más cercanos, y hacemos esta invocación, este pedido al representante del Ministerio de Salud para que dispongamos de las bolsas de micronutrientes, pero no solamente es disponer de ellas, y ese es nuestro llamado a los trabajadores del sector, sino también motivar a los padres a utilizarlas, mostrarles cuáles son los beneficios y las expectativas de que nuestros niños tengan anemia cero y desnutrición cero. Al respecto, nosotros como miembros del Grupo Impulsor estamos trabajando con Inversión en la Infancia, lanzar el primer curso virtual online de la Sociedad Peruana de Pediatría, lo vamos a sacar, esperamos, para mediados de mayo, que va a ser específicamente enfocado al neurodesarrollo, la anemia y la desnutrición, y tenemos nuestro equipo trabajando en ello y vamos a llegar a todos los rincones del país para dar armas para el manejo clínico contra la anemia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vega. Creo que es muy importante resaltar que esta contribución de la Sociedad Peruana de Pediatría en una decisión tomada junto con el Grupo Directivo de Inversión en la Infancia, la Sociedad Peruana de Pediatría está anunciando que, al igual como se hizo el curso de capacitación en línea sobre qué debe hacer un alcalde o regidor para combatir la anemia y desnutrición infantil, la Sociedad Peruana de Pediatría ha decidido entonces hacer un curso de capacitación en línea para los pediatras del país y servicio social. Entonces este curso estamos trabajándolo ya en términos de programación y deberá salir a mediados de mayo seguramente o a fines de mayo. Estamos en esa estructura y esperamos seguir contando con la colaboración de todos los socios de esta campaña. Creo que este es un esfuerzo que estamos haciendo todos. Paso en este momento la palabra a la doctora Fabiola Jiménez, que justamente habíamos pedido, porque muchos de nosotros sabemos de qué se trata seguramente la anemia y desnutrición, pero queríamos que, como especialista en nutrición y representante del capítulo de nutricionista del país, nos explicara cuáles son las consecuencias con un niño que sufre desnutrición y anemia. Con usted, la doctora Fabiola Jiménez. Buenos días. Quiero agradecer al Grupo Inversor por haberme considerado en esta conferencia de prensa. Mi saludo a las autoridades y traigo la representación de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición, que hemos cumplido 10 años de trabajo intenso promocionando alimentación saludable en el país. Me han pedido justamente algunas definiciones conceptuales, ¿no? Puede parecer repetitivo trabajar el tema de desnutrición y anemia, pero yo creo que es importante entender de qué cosa estamos hablando, ¿no? Y por qué la preocupación justamente de impulsar anemia y desnutrición cero. Cuando uno revisa los conceptos tanto de desnutrición crónica como de anemia, lo que encuentra, digamos, la mayor cantidad de literatura que encuentra es información clínica, ¿no? Los conceptos son biomédicos recuperativos. En el caso de desnutrición crónica, estamos hablando de que un niño, cuando no está cubriendo apropiadamente sus requerimientos nutricionales, se va a afectar sobre todo la talla de este niño. Y esto se compara generalmente con un patrón de referencia de niños, entre comillas, normales, ¿no? Entonces, por eso, en el caso, por ejemplo, de la ENDES, que es la Encuesta Nacional de Demografía y Salud Familiar,
lo que encontramos son estos patrones, ¿no? Tenemos patrones de la Organización Mundial de la Salud y tenemos patrones con los cuales se trabaja de NSHS. Entonces se trata de comparar cómo va evolucionando la talla de los niños versus patrones de niños que tienen tallas normales. En el caso de anemia, cuando estamos hablando de anemia, la anemia es una palabra bastante amplia, pero en el caso de Perú, si estamos hablando de la anemia como un problema de salud pública, estamos hablando de un tipo específico de anemia, estamos hablando de anemias nutricionales y en este caso estaríamos hablando de una anemia por deficiencia, por un bajo consumo de hierro de origen animal. Esto es importante comprenderlo porque justamente las estrategias para combatir, por ejemplo, en este caso la anemia por deficiencia de hierro de origen animal, pasa por el consumo. El hierro es un mineral esencial. Esencial significa que lo tenemos que consumir, que no lo puede producir el organismo, entonces tenemos que consumirlo vía dieta. Alimentos ricos en hierro de origen animal, insisto, que son los que tienen una mejor biodisponibilidad, y también, como se ha manifestado, mediante suplementación. Esto, digamos, es lo teórico, esto es lo académico, este es el enfoque, los conceptos biomédicos recuperativos. No obstante, sabemos que estamos hablando, como ha mencionado el padre, de problemas gordos, de problemas más graves, porque tanto la desnutrición crónica como la anemia son problemas multifactoriales. Son problemas multifactoriales y multidimensionales, entonces que requieren otro tipo de abordaje, ¿no? Son problemas bastante grandes. Entonces, a mí realmente lo que me preocupa, y estoy muy satisfecha de poder dar la cara y mencionar estas cosas, es que tanto desnutrición crónica como anemia muchas veces se han vuelto parte del paisaje ya, ¿no? O sea, lo tenemos como problema de salud pública hace tantos años que de repente sí percibo una insensibilidad por parte de muchos sectores, ¿no? Entonces, incluye a veces los medios de comunicación, también les doy mi saludo a los que nos están acompañando el día de hoy, pero es como que cuando uno solicita el tema, una entrevista, por ejemplo, en términos de anemia, desnutrición, nos dice, oye, ¿sabes que eso no vende, no? No encontramos la pepa, como que ya fue, ¿no? Como que es un tema pasado, y todo lo contrario, ¿no? No podemos hablar del desarrollo del Perú si no tenemos una deuda muy grande con estos niños, ¿no? Cuando vemos las fotos tenemos una deuda muy grande, y voy a centrarme en lo siguiente, ¿no? ¿Qué cosa significa este binomio de desnutrición y anemia para los niños, ¿no? El término suena muy feo, ¿no? Pero significa que tenemos peruanos de segunda clase, ¿no? Y realmente hemos perdido muchas generaciones de peruanos ya. Cuando nosotros nacemos, en realidad, las primeras etapas de la vida son fundamentales. Los programas deben abordar las mujeres, inclusive en edad fértil. La gestación es importantísima. La primera etapa de la vida es crucial, porque justamente no solamente se incrementa el número de neuronas, sino se forman lo que se conoce el cableado de nuestro cerebro, ¿no? Se forman las grandes carreteras neuronales, que tienen mucho que ver en el adulto, ¿no? En qué tipo de adulto, en qué tipo de ciudadano peruano queremos. Entonces, un niño desnutrido no forma bien este cableado, no forma bien estas carreteras neuronales, y tenemos de repente una persona ya limitada, que ha mermado mucho su potencial, mucho sus capacidades. De repente es una persona que va a poder sumar, restar, pero nunca multiplicar ni dividir. Nunca tener una capacidad de abstracción, de razonamiento lógico, de creatividad, de ser una persona innovadora. Entonces estamos, insisto, ante un problema bastante grave. Ahora, existen muchos estudios que se han hecho cuando se han evaluado los impactos a nivel social, a nivel económico de estas dos enfermedades nutricionales, la desnutrición y la anemia. Yo considero honestamente que se han quedado cortos, muy cortos, porque se están evaluando el recuento de los daños, digamos, pero no se está evaluando cuánto nos estamos perdiendo en el potencial de estos niños, ¿no? Me refiero a cuántos ingenieros estamos perdiendo, a cuántos investigadores, a cuántos maestros. Entonces yo creo que por ahí va el enfoque, ¿no? Realmente a veces tenemos mucho temor a ciertos términos, y yo creo que es pertinente el día de hoy plantearnos los retos en términos de ciudadanos peruanos que tienen bienestar y que logren su pleno potencial expresado en su felicidad, ¿no? Nos asusta el término, pero yo creo que es el enfoque que tenemos esta mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias. Doctora Fabiola, una precisión, como usted sabe se está transmitiendo en simultáneo y el chat está muy activo, que si por favor muy brevemente pudiera repetir cuál es la consecuencia de un niño que sufre anemia cuando está adulto. Correcto, en el caso de anemia, ¿no? Estaba abordándolo como binomio, porque sucede mucho en nuestro país, pero en el caso de anemia está relacionado también al tema cognitivo, de una manera muy directa, ¿no? Al tema de desarrollo, justamente psicomotor, al tema de capacidad de atención, de memoria. No solamente es el caso de hierro, ¿no? Hierro lo hablamos mucho, pero no hemos estudiado otros micronutrientes. Hay aliados, ¿no? Por ejemplo, es el caso del zinc también, que es un nutriente muy importante, pero en el caso de anemia por deficiencia de hierro de origen animal, donde está realmente centrado el problema de salud pública del país, está muy relacionado a desarrollo cognitivo, a inteligencia, a memoria, capacidad de razonamiento. Tenemos chicos que en la escuela se van a estar durmiendo, que tienen frío, que están fatigados. Es injusto esto, ¿no? Porque también hablamos de otro sector muy importante como es el educativo, y no bastan las aulas, ¿no? No basta capacitar a los docentes, ¿no? Si tenemos chicos con anemia, con cifras muy altas. Ahora, yo quería, Salvador, mencionar algo importante también. Las cifras del ENDES nos están hablando de la anemia cuando ya se expresó la enfermedad, digamos, pero no nos están hablando nada de la reserva de hierro. Si yo fuera realmente estricta y fuera el tema de reserva de hierro, ¿no? O sea, nos mide, digamos, cuando ya se acabó la gasolina, digámoslo así. Pero si yo fuera estricta y hablara de reserva de hierro, las cifras son peores de las que tenemos. Y yo coincido ahí con lo que mencionaba el padre, ¿no? Estamos ante un tema ético, ¿no? Que nos toca de manera frontal, Salvador. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a, solamente para informar que también estamos con el gerente de Desarrollo Social del Gobierno de la Región Lima, el señor Jorge Núñez. Bienvenido también. Esto debe ser por la iniciativa de hacer los encuentros regionales, ¿no? Que ha manifestado el presidente regional. Entonces damos la palabra en este momento al doctor Javier Abogataz a propósito de todos estos mecanismos que el Grupo Impulsor ya está trabajando en conjunto con todos nuestros aliados para contribuir a socializar conocimiento e información de aliados en todo el país. Adelante, doctor. Sí, buenos días a todos. No soy doctor, pero no importa. Quizá el tema que estaba mencionando al final a Fabiola es esto del ¿no es cierto? Es múltiple, es complejo, no lo arreglamos con una sola acción, pero ¿y eso dónde se da? ¿No es cierto? Yo creo que deberíamos recordar nuestros 31 millones de habitantes en todo el territorio, que es bien complejo. Ayer hemos estado viendo en la reunión, o sea, vas desde Amazonía, Andes, costa, pero costa diversa, y en cada comunidad, o sea, la acción en verdad está en la comunidad, y en la comunidad están los padres, los niños, los abuelos. ¿Qué ocurre ahí que permita realmente revertir estas cosas? En general el Estado no está en las comunidades, lamentablemente en las rurales, ¿no es cierto? Estamos un poco más lejos, pero entonces, ¿dónde deberían estar los grandes cambios? Van a estar a nivel de cada una de nuestras comunidades. Eso nomás ya causa un primer zafacón. Es muy difícil, en algunos casos casi imposible, que un alcalde distrital, no estamos hablando del nivel nacional, ni del departamental, ni siquiera el provincial, estoy hablando, y yo converso mucho con alcaldes de sitios relativamente chicos, les cuesta trabajo hasta reconocer todos sus centros poblados, menos visitarlos regularmente. Y si no hay una interacción, ¿no es cierto? Y ojalá tuviésemos nutricionistas suficientes, eso discutíamos, que estén ayudando por lo menos a cada distrito, y ni eso tenemos, pues ese es el nivel operativo. Yo quería recordar nuestra realidad diversa, compleja, porque me pidieron que hable de la existencia de recursos humanos y materiales. Claro, deberíamos decir, yo lo haría de abajo para arriba. ¿Qué recursos humanos y materiales tenemos en cada comunidad del país? Para estos temas, extremadamente bajo. Un poquito más arriba quizá aparece la primera escuela, el primer establecimiento de salud más cercano, que después forman redes, y aún en esas redes tenemos una enorme debilidad de recursos humanos y materiales. O sea, es muy difícil. Hablando con alcaldes que sí tengan la voluntad de hacerlo, ¿no es cierto? O con ciudadanos que están muy preocupados. Cada día, en verdad, es cada semana, es cómo se sigue
que alguien no se sigue deteriorando, porque en esta hora que estamos acá, ¿no es cierto? Vamos a estar una hora acá más o menos, en esa hora esas redes que mencionaba y ese tejido temprano, son 700.000 nuevas conexiones que se tejen mal o se tejen bien, 700 por segundo. Eso quiere decir que en esta hora que vamos a estar acá, en cada niño que tenga estos problemas, se han formado millones de conexiones mal armadas. Es como si estamos armando algo y es muy superior a un circuito eléctrico, ¿no es cierto? Y se está armando mal, y cuando llegue la adolescencia esa cosa explota por otras razones. Esa ni la vemos, ¿no es cierto? Pero ese es nuestro problema de verdad. Pero es cada segundo. Yo diría no deberíamos perder un segundo en esta cosa. Es cierto que no podemos revertir todo instantáneamente, pero creo que teniendo esta perspectiva de periodo de gobierno de los regionales y locales 2015-2018, sí creo que deberíamos ponernos unas metas muy serias 2018, digamos, y regresar. O sea, ojalá a mediados del 2018, para que no lleguen las elecciones del 18, ya el 17, ¿es posible o no es posible una clara reducción, primero de la anemia, después, más lento, quizá complejo, de la desnutrición crónica? Es decir, no se puede arreglar en todos lados, pero yo sí estoy viendo ya alcaldes, y ustedes lo pueden ver en estos cursos que hemos estado haciendo por internet, el de Mazán o el de Huamanguilla, ya están siguiendo y persiguiendo todos los días, en verdad, cuántos tienen, ¿no es cierto?, cuántos nacieron, y esos que nacieron, los que ya tienen certificado de nacido vivo, que es un tema que el Ministerio de Salud ha hecho un enorme avance. Yo creo que tenemos que usarlo más. Hay ahora herramientas que hace unos años no teníamos. El FED está, en el MIS está promoviendo el uso de eso. Herramientas no nos faltan. Yo tengo acá una hojita producida por el Ministerio de Salud que es una maravilla, ¿no es cierto?, que nos dice el registro de la semana tal, ¿no es cierto?, donde nacieron 11.000 niños, de 7.000 hay 497 con bajo peso. Pero de esos, por ejemplo, 17 están en Puno. Si le podemos preguntar en Puno, oye, ¿y tus 17? ¿No es cierto? Sería una alerta muy, muy, muy temprana. La más temprana en verdad es la del embarazo, que es ojalá con adolescentes podamos hacer algo, pero ¿cómo prevenimos? Mucho antes que se acabe la gasolina, mucho antes que tengamos el desastre. ¿Cómo empezar a prevenir? Felizmente he visto, ¿no es cierto?, los ministerios, incluyendo el Ministerio de Salud, ya tienen un compromiso, ¿no es cierto?, de cómo actuar en prevención. Y esperamos, hay una propuesta de llegar a prevención a 95, casi 100% para el 2016. Estar enfocados hacia ahí ayuda, pero yo diría es el día a día, difícil, lejano en cada comunidad del país, donde creo que tenemos que acostumbrarnos a ver ese micro y claro, después regresar al macro. Por ejemplo, ojalá en la presentación del nuevo gabinete al Congreso esto puede estar puesto así y orientarnos hacia el 2017, por ejemplo, a una enorme reducción de la anemia que es posible. Es decir, si uno se enfoca en su hijo durante 3 meses, les aseguro que notan un cambio. Entonces, claro, eso es una acción individual difícil y concentrada, pero no lo podemos hacer en todos lados. Pero en los sitios que conozcamos, ayer hablábamos con Guido Lombardi, si él en su distrito se preocupa, ¿no es cierto?, como ciudadano por sus anémicos, yo creo que se va a empezar a lograr algo, y eso podemos hacerlo cada uno de nosotros en nuestro distrito, si el distrito es muy grande, en la comunidad, barrio o lo que tenga al costado, ¿cierto? Yo creo que esas acciones hoy día, por razones principalmente humanas y éticas, no quedarnos tranquilos con esto, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Entonces vuelvo con el padre Gastón Garatea para su comentario y la invitación a los viceministros. No, yo quisiera pedirle a los viceministros justamente un comentario, porque ellos tienen están más ilustrados que nosotros para complementar y para ver una visión de esta realidad, ¿no? Voy a empezar. Gracias, padre, gracias a Inversión por la Infancia por esta conferencia de prensa, que creo que es muy importante, no solamente porque es una especie de toma de cuentas, sino también de rendición de cuentas de alguna manera, que los ciudadanos, todos y cada uno de nosotros, responsables de instituciones, en alguna circunstancia de la vida, como ahora, tenemos que hacer. Yo quisiera empezar señalando que el fenómeno de la anemia, no voy a tocar el de la nutrición porque es diferente y probablemente ahí podemos esbozar algunos
efectos que son impactantes en términos de lecciones que podemos darle al mundo también, de cómo podemos avanzar en una reducción drástica, importante, de un problema como este. Pero hablemos de la anemia. Probablemente hace unos 15 años atrás, 20 años atrás, 8 de cada uno de 10 de nosotros teníamos o hemos tenido anemia cuando nacimos y cuando crecimos. Una cifra bastante elevada, que ha ido declinando, pero por la que no podemos sentirnos orgullosos ni contentos. Hoy día, uno de cada dos niños menores de 3 años de edad tiene anemia y 1 de cada 3 menores de 5 la tiene. Esta cifra tiene que ver a la larga con 2 aspectos. Uno que tocó Fabiola, que tiene que ver con la seguridad alimentaria, porque tiene que ver con lo que nosotros, y la educación nutricional, porque tiene que ver con lo que nosotros consumimos y cómo lo consumimos. El acceso de la proteína, de la fuente de hierro, de la proteína animal, la fuente de hierro que nosotros necesitamos, no llega a las mesas apropiadamente, a las mesas de cada familia. Y no estamos hablando de un fenómeno que se puede resolver como cuando uno construye un establecimiento de salud y brinda cobertura, y esa continúa por sí sola, porque basta esa sola obra. La obra de la reducción de la desnutrición es una obra que se construye cada día y se construye en cada plato que uno le sirve al niño que nació, empezando desde la lactancia materna hasta el consumo cotidiano que tiene que tener. Si uno piensa en esto, podríamos entender que nuestra principal dificultad, la que nosotros tenemos en el país, no es solamente haber logrado en esta fecha, haber adquirido cerca de 237 millones de sobrecitos de micronutrientes, que por supuesto son la herramienta que nosotros creemos es la clave en este momento. Es más que eso, tiene que ver con que en cada cohorte de cerca de 600.000 niños que nacen cada año, y sumamos todo el conjunto de los niños para las 5 cohortes, cuando estamos hablando de menores de 5 años, tienen que tener el consumo de los multimicronutrientes o tienen que consumir la proteína animal o un plato de calidad que permita que esto sea una reducción constante de este riesgo nutricional que tenemos. Ese elemento resulta clave porque entonces entenderemos que la tarea del sector salud, con sus 7.500 establecimientos, con sus, si quiere, 2,5 millones de sobrecitos que tiene disponibles, con sus cerca de 80.000 trabajadores de salud que están en esos establecimientos, es insuficiente. Porque estamos hablando de la tarea cotidiana de más de 5 millones de personas que tenemos que entregar apropiadamente la nutrición a nuestros niños. Y nuestro reto es esa educación nutricional. ¿Cómo llegamos a la ciudadanía? ¿Cómo hacemos que el alcalde, cómo hacemos que el promotor de salud, cómo hacemos que cada ciudadano se compre el pleito de entregar una nutrición apropiada? Y creo que ese elemento es clave porque, por otro lado, uno podría decir, estamos haciendo grandes esfuerzos, y lo estamos haciendo como Estado, como gobierno, pero el esfuerzo de la reducción de la anemia tiene que ver con el conjunto, tiene que ver con la acción que cada uno de nosotros nos toca hacer, en cómo, entre comillas, cada personalidad, cada responsable, cada funcionario adopta un distrito si quiere, y lo monitorea, e incentiva a que nosotros cumplamos ese proceso de conexión con el ciudadano, de lograr que la madre, que el padre, que los hermanos aboguen por el uso del multimicronutriente, si es que esa es la tarea fundamental de la nutrición de calidad, de poder lograr que esto se utilice apropiadamente. Y voy a señalar un punto más. Una de las cosas que nosotros tenemos en nuestra construcción, en nuestro imaginario de enfermedad, es que no percibimos a la anemia como un problema de salud pública hasta hace algún tiempo atrás, ni como una enfermedad, ni una condición mórbida. ¿Por qué? Porque no da los mismos síntomas que, por ejemplo, el dengue, o la desnutrición, que vemos que tiene un efecto sobre la talla. Tal vez tenemos niños que se duermen, estará cansado,
tenemos un niño con conjuntivas no rosadas, un poquito anémico, es decir, se supera. Cuando en la práctica es lo que se señala, estás afectando su capacidad de desarrollo de conexiones neuronales en el futuro, del ciudadano del futuro. Y claro, nosotros tenemos un cerebro muy grande y probablemente muchos de nosotros que hemos tenido anemia nos hemos recuperado, pero en la práctica afectamos también esas capacidades. Ahora, este elemento hace que cuando nosotros llegamos al servicio de salud, solamente el 47% de los niños realmente reciben la recomendación de comenzar a consumir los multimicronutrientes desde que cumple los 6 meses de edad, y aún antes deberíamos tenerla probablemente, de los 4 meses. Pero ese es el primer punto. Y cuando lo entregamos, solamente 1 de cada 3 personas a las que le entregamos consume por completo las dosis que le entregamos. Y cuando lo servimos en un plato, solamente el 52% de las madres que recibieron y que pudieron poner el multimicronutriente en los alimentos de sus niños han logrado que el niño consuma totalmente la dosis que le estamos dando. Entonces el desafío para nosotros es inmenso, lo estamos acometiendo y es un desafío de educación nutricional, de conexión con el ciudadano, de seguimiento. No estamos contentos con haber avanzado un paso importante, ¿sí?, de poder cubrir a cerca del 80% de nuestros niños en el país para que tengan acceso al multimicronutriente. No estamos contentos de lograr que 7.500 establecimientos tengan stock suficiente para cubrir a sus niños en sus jurisdicciones durante 2 meses seguidos. No estamos contentos que nuestros trabajadores de salud estén entrenados. Nuestro reto mayor, y estaremos felices cuando logremos que cada madre a la que le hemos entregado los sobrecitos y durante los 180 días que significa el manejo del tratamiento pueda consumir apropiadamente todos los multimicronutrientes que entregamos. Ese será el momento en que logremos vulnerar esta cifra. Padre, amigos en Inmersión por la Infancia, todos los que nos están escuchando ahora, este es un compromiso que tiene que ir más allá del sector salud, es un compromiso de ciudadanía, es un compromiso por el desarrollo, por la infancia y sobre todo por el futuro del país, que necesita que sus ciudadanos sean ciudadanos plenos. No solamente voy a hablar de derechos, que suelo hablar de ese punto, sino también de la necesidad que cada uno tenga un compromiso vital, ético con sí mismo, porque el producto de un niño bien nutrido será la posibilidad que la familia continúe avanzando para salir de la pobreza y el país en su conjunto, por supuesto. Gracias. Sí, buenos días a todos y todas, miembros del colectivo de inversión a la infancia. Primero, saludar esta alerta, porque es muy importante la participación de la sociedad civil, porque todos estos problemas son problemas que tenemos que afrontarlos Estado y sociedad civil. Nosotros estamos preocupados también por el tema de la desnutrición crónica y la anemia, y es por eso que estamos acá. Y estamos haciendo muchos esfuerzos. Yo me voy a referir más a la desnutrición crónica. La desnutrición crónica es, ya estamos en 14.6, el Perú ha reducido en los últimos años permanentemente, pero ahí tenemos algunas cifras que nos hacen pensar. La desnutrición crónica es un problema multidimensional y mucho más duro de reducir. Si vemos la última ENDES, el tema de la educación de la madre es un tema importantísimo. El tema educativo es un tema importantísimo. Y educación de la madre en términos de educación básica regular, de que las mujeres accedan a primaria, secundaria y que las mujeres terminen su secundaria. Esa es una determinante de la salud, como se diría en salud, ese es un factor súper importante. El otro tema es el tema de calidad del agua que ingerimos. La desnutrición crónica en niños que acceden a agua clorada es 6.5. La desnutrición crónica de niños que no acceden a agua clorada es 25. Y es un tema que estamos trabajando fuertemente ahora con el Ministerio de Vivienda, reparando a nivel de todo el país miles de sistemas de saneamiento e instalando clorinadores. Y ahí estamos a la población a ayudarnos también en este tema, porque la cloración tiene que darse en la casa. El agua hay que tratarla en la casa. El otro tema es el tema de la Amazonía. Todas las poblaciones que hablan otra lengua nativa, que no sea quechua y aymara, tienen el doble o el triple a veces en estas cifras de desnutrición crónica.
y de anemia. Entonces ahí hemos instalado también una serie de acciones para trabajar el tema de Amazonía. Y como decía Javier Abugatas, el tema de que no hay personal, etcétera, justamente se centra en estas zonas muy pequeñitas, muy pobres, que no acceden y donde hay que reinventarse como Estado para llegar. Entonces, sí estamos haciendo esfuerzos para esto. Y yo quería resaltar también el tema de los programas sociales, tan vapuleados últimamente, pero quería resaltar el tema de la reducción de la desnutrición crónica en el ámbito Juntos, que está pasando desapercibida. La desnutrición crónica en niños en ámbito Juntos, el año 2011 era 42%, ahora estamos en 25%. Se ha tenido una reducción bien importante. El programa Juntos lo que hace es, le da una transferencia monetaria a las mamás, pero a cambio de que las mamás lleven a sus niños a los controles de crecimiento y desarrollo. Y últimamente hemos capacitado a los 1.500 gestores locales en el tema de anemia y desnutrición. Queremos que el programa Juntos pueda aportar mucho, y además ya lo está haciendo. Y lo está haciendo silenciosamente porque nadie resalta este dato. Yo creo que porque además donde está el programa Juntos están los pobres, están los hogares más pobres. Vamos a trabajarlo mucho más, y yo quería resaltar este dato y decir que el compromiso del Estado está presente, por eso estamos acá, y la alianza público-privada tiene que lograr vencer este flagelo. Y yo creo que estamos comprometidos, ya el ministro de Salud lo ha planteado, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y espero que la próxima vez estemos más sectores acá, que esté educación, que esté vivienda, que no están acá no porque no quieran, estamos articulados ya, el FET articula a estos sectores, articulamos 9 programas presupuestales, sino porque probablemente habrá que hacer en otro momento una visión mucho más sectorial, porque pretender que estos temas son solo de salud es sesgarlo, y así no lo vamos a poder solucionar. Y son temas multisectoriales y son temas de Estado, no de gobierno, y son temas de toda la sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque lo que hemos experimentado ahora es esta alianza público-privada, ¿no? que es buena y que tiene que hacer. Lo que decía Ariel me parece a mí fundamental, ¿no? Un solo lado no puede con todo. Esto es muy grande, es muy gordo. Yo sí creo que podemos tomar medidas más grandes todavía, porque el problema es muy grande, ¿no? Es muy grande. Y es un problema, digo yo, pues, de muchos siglos, no es un problema de ahora. Y entonces vamos a tener que hacer algo extraordinario. Por eso esta movilización es muy importante. Queremos hacer, tenemos por lo menos planificado 4 lugares más, ¿no? Porque hay que repartir esto. Lima no es todo, ¿no? A pesar de los limeños, Lima será muy importante, pero no tiene la visión real de todos, ¿no? Yo le doy las gracias de verdad, porque esto es un aliento para todos nosotros, ¿no? Un aliento no para decir que ya hemos hecho, sino para seguir haciendo, ¿no? Para seguir haciendo con más ganas y saber que estamos cada vez con más aliados. Muchísimas gracias. Bien, gracias por todas las participaciones. Yo quiero recordar, retomar un poco el último punto mencionado por el padre Gastón Garatea. Esta es una primera iniciativa de convocatoria a esta alerta ciudadana que, como ya lo dijo el viceministro Percy Minaya y también Ariela Luna como los representantes del Grupo Impulsor, aquí se trata de convocar todas las fuerzas sociales del país, porque este tema de la anemia es un tema que nos concierne a todos y las consecuencias ya la estamos viendo, la doctora Fabiola ya lo vio. Estamos hablando de más de 1 millón de niños que ya tienen hipotecado un tipo de desarrollo cuando adultos, ciudadanos de segunda clase. Tenemos que actuar inmediatamente y hacer visible. En ese contexto yo quiero informarles que el Grupo Impulsor, como ha mencionado el padre Gastón Garatea, ya tiene previsto la realización de alertas ciudadanas en varias regiones del país. La primera, que ya fue confirmada con el gobierno regional de Puno, es 21 y 22 de mayo. En Ayacucho esperamos y estamos negociando con el sector privado. También quiero mencionarles que nosotros somos pobres, no tenemos los recursos, y es el sector
de la responsabilidad social de varias empresas que están ayudándonos a hacer estos eventos, en los cuales también vamos a transmitir online para toda la región y esperamos para el país. Loreto, esperábamos hoy al gerente regional de Loreto, que también tenemos ya en principio una fecha de 5 de junio. Hemos tenido la visita del presidente regional de Lima Provincias, el señor Nelson Chu, y ahora acá su representante, el gerente de Desarrollo Social, está aquí, y es que ya se confirmó que el 19 y 20 de junio haremos en una ciudad, yo sé que es en Mala, si no me equivoco, y el 21 y 26 y 27 de junio haremos seguramente en la área norte. Entonces, también haremos una reunión en Piura, está confirmado. En principio estamos planteando 26 de junio y todo esto tiene un camino para el cuarto encuentro nacional por la primera infancia que se hará en septiembre, que conjuntamente trataremos de ver dónde estamos, qué se ha hecho, qué hemos avanzado. Entonces, esto es muy importante. Evidentemente, en cada una de las reuniones haremos un evento político social, o sea, convocamos a todos los alcaldes y los grupos de gestión local para tratar este tema de anemia. El segundo aspecto que tratamos en esto es los que no sé si están familiarizados, pero el grupo impulsor, con el apoyo de las entidades mencionadas y con el respaldo del Ministerio de Salud y del Ministerio de Inclusión Social, se ha desarrollado un curso en línea y en la cual se está siendo seguido por 8,000 personas en este momento, en el cual estamos planteando qué hacer para combatir la anemia y la desnutrición desde la perspectiva municipal. La conducción y responsabilidad de este curso está a cargo de Javier Abugataz, junto con un equipo de especialistas. Este curso, entonces, en cada región vamos a hacer un mini curso concentrado para los gestores locales. Entonces esto es muy importante y evidentemente queremos hacer también una feria de experiencias en cada región en la cual se muestre qué de buenas prácticas se están dando, porque hay muchas sorpresas, como lo ha dicho Ariela Luna. Hay muchos alcaldes que ya están y algunos gobiernos regionales que tienen iniciativas importantes que habría que llevarlas a escala. Por nuestro lado, antes de pasar a las preguntas, yo quiero mencionar que la campaña continúa por nuestro lado, por todas las redes sociales, y nosotros nos planteamos fundamentalmente infórmate y actúa. Ustedes, los medios de comunicación y los presentes, han recibido un DVD con los mapas, donde está la situación región por región y un enlace al infobarómetro de la primera infancia, donde podemos saber cuántos niños están con anemia, cuál es el desafío para seguir combatiendo desnutrición. Este es un problema del país en el cual estamos desarrollando. Por el otro lado, para los amigos que están presentes desde su perspectiva, este manual es muy simple, dice cuáles son las consecuencias, cuáles son los recursos, qué se debe hacer para combatir la anemia, y pensamos convocar a partir de esto a toda la ciudadanía para poder actuar con respecto a hacer frente. Me están preguntando por el chat, ¿qué tiene que ver el señor cocinero y el señor William Luna? Bueno, la idea es que, hemos adelantado este spot de televisión que ya hemos pasado. Les quiero mencionar que hay varias personas del sector artístico, fundamentalmente que llegan al área rural, que ya han manifestado su interés de colaborar con Inversión en la Infancia, y estamos tratando de hacer spots de radio educativos dirigidos a las madres, a los padres de familia, con estos actores, estos artistas, que informen cómo se detecta la anemia, qué se debe hacer, en fin, y en la cual están participando ya el grupo de chefs de Apega también para ayudarnos a hacer estos talleres de preparación de la papilla nutricional e interactuar con las madres. Y en este sentido, en el spot está el señor Adolfo Perret, y junto a William Luna estamos queriendo incorporar otro tipo de colaboradores también de los diferentes sectores sociales para poder realmente movilizar el país en todo este esfuerzo. Yo en este momento, padre, si me permite, dejamos abierta para algún comentario o pregunta de nuestros colegas que están aquí presentes. Sí, adelante, por favor. Hola, bien. Juana Martínez de la red CNR, Perú, preocupante por todo lo que pasa pues a nivel nacional, y seguramente con los datos es lo más drástico ver, porque recién uno toma más conciencia, ¿no?
Creo que, como dicen, no implica solamente la tarea desde el gobierno, desde las autoridades de Estado, sino de los ciudadanos. Pero casi todos han puesto un punto básico que parte de la educación, ¿no? En ese sentido, ¿no? El padre Garatea dice que hay mucho más que hacer y hay que tomar medidas más drásticas, ¿no? ¿Cómo combatir con ese componente? Las autoridades están presentes a través de este nuevo curso. Por acá se hablaba de iniciativas como Juntos, ¿no? Pero son motivaciones, ¿no? Esa gran tarea, o sea, ¿qué implica a nivel de educación? También me gustaría escuchar. Sí. A mí también me ha gustado mucho la insistencia en varias intervenciones en la necesidad de la educación nutricional. Entonces creo que es importantísimo hacer una invocación al Ministerio de Educación para prestar atención a la educación de jóvenes y adultos. Ese es un sector realmente bastante abandonado y de extrema necesidad, especialmente en nuestras comunidades. Como ha mencionado Javier, es difícil que el Estado llegue allí y creo que es importantísimo tener una nueva concepción de lo que es educación en áreas rurales, que no puede ser concentrada únicamente en la primaria o preocupación por la secundaria. Las comunidades rurales necesitan en su totalidad, toda la población rural necesita educación y eso implica atender a los jóvenes y adultos. Hay un gran abandono en el país por este tipo de educación. La educación comunitaria, por ejemplo, tiene casi nada de presupuesto y hay muchísimo que puede hacer en términos de desarrollo cognitivo del país. Porque a mí me ha impactado mucho la insistencia de Fabiola en que un niñito que nace desnutrido y que continúa en sus primeros años de vida, luego va a tener serios problemas para el desarrollo cognitivo. Y los resultados que tenemos cada año en esas pruebas de aprendizaje nos revelan, los peores resultados están siempre en las poblaciones indígenas y en las poblaciones rurales. Entonces, hago una invocación que debe mantenerse al Ministerio de Educación por la educación comunitaria y la educación de jóvenes y adultos en el país. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Paul Martin, de UNICEF. Por favor, les agradecería brevemente, hay 3 conexiones de provincias, de emisoras de provincia, que quieren entrar en enlace. Ok, gracias. Muchas gracias, Salvador. Felicitaciones al Grupo Impulsor por haber convocado un panel de lujo y con los 2 viceministros que dan un realce, porque sin el esfuerzo del Estado es imposible avanzar en esta batalla. Pero incluso con los expertos de gobierno y de otros, quizás no es suficiente. Y quiero compartir un ejemplo que escuché ayer en la Conferencia Internacional de Nutrición de parte de Manuel Peña, que es el actual representante interino de OPS. Dijo con respecto a la desnutrición que estamos frente a un monstruo de 3 cabezas. Una cabeza es la desnutrición tanto aguda como crónica. Otra cabeza es la anemia. Y la tercera cabeza es la obesidad, que parece al revés, pero no, es un solo problema. Y el cuerpo sosteniendo estas cabezas es la pobreza. Me gusta la imagen, pero es así que tenemos que empezar a hablar con las familias, porque hablar con los técnicos del Ministerio de Salud, en los puestos de salud, ellos van a entender mucho de los discursos que estamos haciendo todos, incluyendo la cooperación. Pero para que la familia escuche, no son argumentos técnicos, son argumentos emotivos, argumentos de su vida. Explicarles porcentajes de hierro, esto no va a entrar. Tenemos que buscar juntos, creo, una forma de hacer mucho más real esto de problema y luego entrenar a los expertos cómo compartir estos mensajes. Gracias. Bien, gracias. Creo que tenemos una entrada, padre, de panel de Belia Concha, de Radio Cutibalú, de Piura. Si está en línea, puede hacer su pregunta. Adelante, por favor, o seguimos con otro comentario en la mesa. Me avisan. Adelante. Bien, muchas gracias. Muy buenos días. Un saludo a todos y a todas desde Radio Cutibalú de Piura, una radio comprometida con estos temas de agenda interesantes e importantes, sobre todo pensando en el futuro de nuestra región y de nuestro país.
En este panel se ha hablado mucho también de las limitaciones. Una limitación importante es esta debilidad en la articulación sectorial, ¿no? Se ha dicho que la desnutrición, la anemia no es solo un problema de salud, sino también es un problema del sector de educación. La práctica acá nos hace ver eso, o sea, nos hace ver que falta articular las iniciativas de atención a primera infancia para disminuir la anemia y la desnutrición, las iniciativas que se tienen a nivel nacional con las iniciativas que se tienen a nivel regional. Falta también poder trabajar una mejor articulación incluso a nivel de gobiernos subnacionales, a nivel de sectores. Y como repito, se ha mencionado, por tanto se conoce y se reconoce como una limitación. En ese sentido, la pregunta es cuál es la estrategia concreta que se va a trabajar para poder mejorar esta articulación y para poder quizás también optimizar las prácticas que ya existen, por ejemplo, a nivel regional con respecto a la atención a la primera infancia, como el CIREPI, que es el Sistema Regional de Primera Infancia, por la meta que se ha propuesto el gobernador regional, que es disminuir a 10% esta desnutrición. Entonces la pregunta concreta es esto: ¿hay una estrategia concreta? ¿Se está trabajando? ¿Cuál es? Para optimizar, para mejorar esta articulación sectorial, esta articulación entre gobierno nacional y gobierno subnacional para lograr la meta propuesta. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Belia Concha de Radio Cutibalú. Un abrazo para todos los amigos de Piura. Yo creo que hay bastantes preguntas que se han hecho al momento. Sabemos que está Radio Pachamama, Radio Onda Azul, estamos desde Abancay, que están sintonizando también este programa, pero yo creo que para una primera rueda, yo no sé, yo creo que hay una pregunta directamente para, sobre todo la última de Radio Cutibalú, para el viceministro Percy Minaya y para Ariela, para ver sobre el plan de articulación, si existe ese plan. ¿Pero hay algún comentario a la mesa? ¿Vale? ¿Sí? Yo tenía un comentario respecto al tema de educación. Yo recuerdo que hace ya más de 20 años UNICEF auspició que nosotros estábamos en ese momento a nivel de colegio médico, lleváramos a cabo un curso sobre educación para la salud materno-infantil y tuvimos oportunidad de contactar con profesores y con el propio Ministerio de Educación y llevamos a cabo esto a varios lugares del país, a 4 puntos del país. Yo creo que hay un potencial enorme y una sensibilidad que casi indescriptible por parte del profesorado, que tiene que empoderarse con conocimientos actualizados de cómo contribuir y qué rol cumplir en el tema de anemia, desnutrición, desarrollo infantil, porque no solamente trabajan con sus propios alumnos, sino que las madres recurren a ellos en los lugares más alejados del país para preguntarles también sobre temas de salud de sus hijos pequeños, ¿no? Y yo creo que esos son grandes aliados potenciales que podemos tener. Gracias. Padre Gastón. Yo creo que hay una cosa que me parece bien importante decir, ¿no? Tenemos que hacer una gran estrategia, ¿no?, entre nosotros, sabiendo que es un asunto mayor. Pero esta estrategia puede tener algunos alcances generales, pero tiene que estar muy bien aterrizada, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que estos alertas regionales tienen una función muy rica, ¿no? Porque sabemos cómo combatir la desnutrición en cada lugar, y no es igual en cada lugar, ¿no? Sabemos qué recursos tenemos en cada lugar, sabemos cuáles son las tradiciones de cada lugar. Entonces, hay cosas muy difíciles. Tiene que estar metido educación, tiene que estar el MIDIS, tiene que estar metido el Ministerio de la Mujer, tiene que estar metido salud, ¿no? Hay mucha gente con la cual hay que coordinar y coordinar con mucha cercanía, ¿no? Creo que el trabajo se nos abre, pero se nos abre bien, ¿no? Y hay chamba para todos, ¿no? ¿Verdad? Pero lo que me parece muy importante es que nos veamos, ¿no? Que sabemos qué es lo que piensa el otro y cómo seguir adelante. Yo pues discrepo ahí un poco con Javier Abugataz, ¿no? Que es que yo no me planteo las cosas para el 2017, ¿no? ¿Verdad? Yo me las planteo para este año.
Yo creo que el asunto es tan grave que se necesitan soluciones grandes. Y no me gusta a mí decir que va a quedar un 10%. ¿Por qué ese 10% no va a ser atendido? ¿Verdad? Son personas, son niños, ¿no? Eso es bien difícil. Creo que es difícil. En el Perú estamos llenos de cosas difíciles, ¿verdad? Llenos de cosas difíciles. Pero tenemos que tener una perspectiva de acción fuerte, ¿no? Yo sé, pues, y veo las caras de la gente de los ministerios que está muy preocupada frente a eso, pero es preocupante, esto es muy preocupante, ¿no? Gracias. Bien, sí, doctora Fabiola. Quería hacer un comentario referente al tema educativo, que ha sido reiterativo en las preguntas, ¿no? Lo preocupante en el caso de nuestro país, como lo ha mencionado el representante de UNICEF, es que existe esta coexistencia de enfermedades en el Perú, ¿no? O sea, tenemos problemas que no hemos podido solucionar, como son desnutrición, anemia, la deficiencia de micronutrientes, y tenemos también sobrepeso y obesidad. Pero lo más complejo, como siempre lo manifiesta el doctor Manuel Peña, es entender que desnutrición y obesidad están más cerca de lo que uno puede explicar siquiera, ¿no? O sea, que él menciona, me robo la frase de Manuel Peña, que son las dos caras de una misma moneda, manifiesta. Entonces, eso nos hace más complejo el tema educativo. Yo tengo un sesgo, ¿no? Una opinión muy sesgada en el tema de educación y lo que se refiere a los profesionales en nutrición en este país, ¿no? Entonces, tenemos dificultades en la formación, tenemos problemas de cantidad y tenemos problemas de calidad. Somos 6.000 nutricionistas en el país, solamente 6.000, que es nada, ¿no? Que no alcanza para nada. Justamente conversábamos eso con Javier, que no alcanzaría, ¿no? Para llegar al nivel que se quiere, a nivel de distritos, a nivel de comunidades. Y no solamente eso, sino que los 6.000 nutricionistas que existen en el país tenemos o hemos tenido durante muchos años una formación clínica, ¿no? O biomédica recuperativa. Y lo que hace falta para este cuadro tan complejo de esta coexistencia de enfermedades en nuestro país es justamente un nuevo perfil, no solamente nutricionistas, sino en general de los profesionales de la salud, ¿no? Nos hacemos llamar profesionales de la salud, pero nos forman para curar gente, para reparar gente, ¿no? Entonces es urgente el tema de enfoques también educativos, es urgente reforzar el tema de promoción de la salud como primera estrategia de salud pública, es urgente reforzar el tema de nutrición pública, que es una nutrición poblacional. Y muy importante, no nos olvidemos cuando estamos hablando de estas enfermedades, el tema de estimulación. También es sumamente importante considerarlo. Entonces, el tema educativo es complejo. Yo defiendo mucho la profesión de nutricionista porque estudiamos 5 años para esto. Nutrición es difícil, no es un tema sencillo. Nosotros desarrollamos toda la ruta de las químicas, las bioquímicas. Entonces, en el país, al haber esta escasez de profesionales de la nutrición, muchas veces se aborda de manera inadecuada, ¿no? Muchas gracias, doctora Fabiola. Tenemos unas dos últimas intervenciones. El economista Marco Castillo, también miembro del Grupo Impulsor de Inversión en Infancia. Brevemente, por favor. Sí, muy breve, muchas gracias. En verdad, los problemas empiezan a solucionarse cuando se reconoce que existen grandes limitaciones, que eso es lo que el padre Gastón llama la atención. Lamentablemente, la enorme desconexión que existe entre los niveles de gobierno, gobierno central, gobierno regional, gobierno local, es de tal naturaleza que ahí hay una limitación. Es muy difícil la coordinación, lo entiendo, pero depende también de la voluntad de un país, de los gobiernos, de fijarse objetivos prioritarios en la cabeza de todos. No basta con escribir y decir, constituye un objetivo nacional, luchar contra la anemia y desnutrición, tiene que estar en lo más profundo de los cerebros de todas las personas, especialmente los políticos, especialmente los medios de comunicación, que tienen que llamar permanentemente la atención sobre que no es humano vivir en un país con este nivel de gravedad de problema, ¿no? Muchísimas gracias. Miren, en este momento
Pido disculpas realmente a la gente de Loreto y de Puno. Yo no sé, hay problemas de conexión, particularmente con Loreto por algún tipo de lluvias, pero los periodistas de Loreto están siguiendo, lo mismo de Puno, Radio Pachamama y de Abancay y de algunas regiones que se han sumado a este esfuerzo. Quiero comentarles que este programa se transmite a las 4 de la tarde nuevamente, y pasen la voz, se retransmite nuevamente a las 4 de la tarde y habrá un equipo técnico para atender cualquier inquietud de parte de ustedes. Yo voy a pasar al padre Gastón Garatea para el comentario final, y luego de esto damos el paso a los amigos de prensa, que evidentemente les damos nuestro agradecimiento y reconocimiento por estar aquí. Pienso que ellos quieren hacer las entrevistas más directamente con los personajes de la mesa y con los viceministros. Entonces, vamos con el padre Gastón Garatea. Ariela, quería decir algo, ¿no? Perdón, el micrófono, por favor. Coincidiendo con lo que han planteado, pero yo sí quisiera decir que ya hemos empezado a coordinar fuertemente, hemos enfatizado la relación con las regiones. Nosotros estamos ya terminando una red, hemos hecho un taller en cada región en el último mes y medio, donde hemos discutido anemia, desnutrición, porque sí creemos que cada región tiene que plantear sus propias estrategias. Y eso el 4 y 5 de mayo lo vamos a discutir acá en Lima a nivel nacional. Entonces invito a Inversión por la Infancia además para que nos ayude a diseminar estos resultados. Estamos sistematizando, cada región ha determinado un cuello de botella, ya ha decidido hacer esto, hacer el otro. Loreto ha decidido enfatizar acá, La Libertad acá, Pascua acá. Entonces sí tenemos relación con las regiones, hay una fuerte relación, tenemos un convenio firmado multianual con todas las regiones y tenemos metas con todas las regiones. Pero obviamente es difícil la articulación. Los que han estado en el Estado y los que estamos, sabemos que la articulación es muy difícil, pero estamos creo que dando pasos para eso, y ahí necesitamos la ayuda de colectivos como Inversión por la Infancia. Viceministro. Sí, muchas gracias. Primero voy a saludar las preguntas de Radio Cotibalú en Piura. Señalar que efectivamente hay una estrategia nacional, busca tener articulación, y voy a mencionarla rápidamente. Hay inversiones que nosotros hemos puesto como gobierno nacional, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, aproximadamente 1.200 millones de soles que están destinados a el programa articulado nutricional. No diré que eso es suficiente, es una cifra importante. A partir de ese financiamiento uno puede identificar un fuerte esfuerzo, pero también hay otros dentro de esta estrategia, como por ejemplo establecer los centros de vigilancia comunitarios, que tienen que ver con el seguimiento del crecimiento y desarrollo de la nutrición en los distritos. 1.460 centros de vigilancia comunitarios, insuficientes también, a pesar de que son una inversión de cerca de 22 millones de soles que se han puesto por incentivos municipales. Y digo insuficientes porque probablemente tendrían que estar puestos sin ningún lujo, con el detalle que siempre han sido puestos en cada uno de los distritos, porque son lugares modestos, pero en donde trabajan nuestros promotores de salud y agentes municipales en la práctica. Deberíamos tener muchos más, porque tendríamos que tener por lo menos uno en cada establecimiento de salud, perdón, en cada comunidad donde hace falta que se tenga. Eso es parte. El certificado de nacido vivo y el padrón nominado. Dos iniciativas de orden tecnológico, pero que lo que están haciendo es que cada niño que nace y cada niño menor de 6 años sea registrado para un seguimiento continuo. Aquí quiero señalar expresamente que la principal estrategia que nosotros impulsamos fue la de contar con multimicronutrientes en una cantidad tal que permita que esto llegue al plato de cada niño cada día durante los 6 meses que significa esta intervención, pero que necesita tener además el seguimiento del promotor, de la familia, del trabajador de salud. Este espacio, si nosotros lo llevamos a un nivel de seguimiento como el que estamos pretendiendo, del padrón nominado para saber que ese niño está recibiendo sus vacunas, que está recibiendo su orientación, multimicronutrientes, crecimiento y desarrollo, es parte de la estrategia. Es bastante difícil, es laborioso, pero es el compromiso del Ministerio de Salud para lograr reducir estas cifras que parecen hoy distantes. Queremos reducir
y ojalá lleguemos al desafío que nos plantea Inversión por la Infancia, anemia cero. Pero en ese camino, el compromiso que nosotros estamos tratando de asumir es no solamente financiamiento, sino llegar a cada comunidad y a cada familia durante todos estos 180 días iniciales de inicio del tratamiento que tenemos que tener para que ese niño no llegue a la desnutrición, perdón, a la anemia al finalizar su primer año. Gracias. Bien, muchísimas gracias, ¿no? por esta reunión, por esta acogida y por estas ganas de seguir trabajando juntos, ¿no? Yo creo que hay una cosa muy bonita, es que aprendemos todos los días más cosas y nos damos cuenta que tendríamos que aprender más todavía, porque el problema es gordo, ¿no? Yo me alegro por una cosa que me parece a mí fundamental, ¿no? Es que los niños aparecen como importantes. Y eso es muy bonito. No son números, no son cosas que la familia tiene, son personas. Y sobre esas personas le vamos a dar lo mejor de nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias Padre Gastón, gracias a los miembros de la mesa, señora viceministra, viceministro, gracias y a todos los miembros del Grupo Impulsor y lo mismo a los amigos de prensa. Nosotros continuamos con la campaña y con todo este esfuerzo y les reitero que este programa se repite hoy a las 4 de la tarde, pase la voz. Gracias también a la campaña peruana por Derecho a la Educación que está transmitiendo en simultáneo, lo mismo a Remurpe y a las estaciones de radio de provincias que han recepcionado esta señal. Y nuestro reiterado reconocimiento a la Fundación Bernard Van Leer de Holanda y a Fundación Telefónica por ayudarnos en la conexión y porque gracias a Van Leer tenemos esta plataforma de comunicación. Los dejamos a ustedes con este spot en la cual estamos proponiendo al país que se informen para actuar y que juntos podemos acabar con la desnutrición y la anemia infantil. Hay que participar. Muy buenos días. En el Perú hay más de 1 millón de niños menores de 5 años con anemia y a pesar de los avances, aún hay más de 400.000 niños con desnutrición crónica. ¿Y tú sabes qué hace tu alcalde para combatir la desnutrición y la anemia en la infancia? ¿Sabes qué hace tu barrio, distrito o comunidad para luchar contra estos graves problemas? La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Únete a esta movilización contra la desnutrición y la anemia infantil. Todos podemos. Cambiemos esto. Solo sé que siempre serás mi linda guaguita. Comparte los hashtags y síguenos desde el Facebook y Twitter de Inversión en la Infancia.